o si piensa que hemos hablado demasiado es Or porque you todavía think no, we've spoken about it too much. todavía no sabe nada acerca It's del because tema. we don't know enough about it yet. Realmente hay tanto que hablar de esto, Really, there's a lot to talk about with pero this. vamos a hablar de un aspecto But we're diferente, going to talk pero about a different area de todos modos tiene que ver con la that still santidad. has to Amén. do with holiness. So vamos a ver en Primera de So Pedro, we're going to read in 1 Peter capítulo 1, 1, versículo 13, verse 13, para introducirnos. to Amén. introduce yourselves. Gloria sea a Dios. Gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. ¿Por qué es importante la santidad? Why is holiness important? La santidad, gloria a Dios, aleluya, es importante en It is nuestras vidas important in our lives porque nos ponemos en una posición because we put ourselves in a position donde Dios pueda usarnos where God can use us y nosotros podamos venir a ser and we can come to be una a bendición blessing a la vida de otras to the personas. lives of other people. Amén. Amen. Y también es And it importante is also important porque en la medida que nos because in the consagremos al measure Señor that we consecrate our lives to God y nos limpiemos, and we cleanse ourselves, en esa medida in that same measure, vamos a ir creciendo de we gloria will continue to grow in glory, en gloria. from glory to glory. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que vamos a ir It means that experimentando we begin to experiment cada vez más every single day la bit more presencia de of Dios the presence of God en in manifestación. manifestation. Cada vez Dios será, Every time cada vez la presencia de Dios the presence of God en su vida in your life será más real, will be more real, será más it will be tangible. more tangible. Amén. Amen. Y usted la podrá And you will be able experimentar to experience personalmente. it personally. Usted podrá You'll be able to experimentar experience la esencia de su the presencia, essence of His presence, la manifestación de su experience the presencia. manifestation of His presence. Y gloria a Dios, aleluya. Y usted comenzará a vivir And you'll start to live consciente conscious cada vez más. every day a de little Él. more of Him. Amén. Amen. So, en 1 de Pedro capítulo 1, So in versículo 1 Peter 13, 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. wherefore grind up the loins of your mind, be sober, hope to end for the grace that it is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Note lo que dice en toda vuestra manera de vivir. Because it is written, be ye holy, for I am holy. So, como hemos aprendido, And as we've learned, la santidad holiness tiene que ver has to do en cómo yo vivo. with how I live. La santidad tiene que ver Holiness has to do en cómo yo me with conduzco, with my manner of conduct, cómo me comporto, with how I behave, cómo hablo with how I speak, y en qué es en lo que entretengo mi and what I mente. entertain my mind with. Amén. Amen. Para entender la santidad, To gloria a Dios, understand aleluya, holiness, sí, hay una diferencia. there is a difference. Ahora vamos a 2 de Corintios, We're going to go capítulo, into 2 Corinthians gloria a Dios, aleluya, 5, versículo 21, 5:21, porque esto es importante. because this is important. No puedo dejar pasar esto I can't let this pass y dejar la imagen and equivocada leave the wrong image, o que usted tenga la imagen or leave equivocada you with the wrong image de lo que es vivir en of santidad. what it means to live holy. Sí, cuando vivimos en santidad, When we live a holy life, no estamos tratando de alcanzar we're not trying to reach algún favor de Dios a favor from God o alguna posición delante de or Dios, gain a certain position in front of God, ni tampoco estamos tratando de alcanzar or trying to reach a estar bien delante de or Dios. obtain being in a good position in front of En God. este sentido In que this vamos a sense, leer. what we're Son gonna read 2 de here. Corintios capítulo 5, 2 Corinthians 5, versículo 21, verse 21, dice la palabra de Dios, it says, al que no conoció pecado, for he hath made us to be sin por nosotros lo hizo pecado, for us who knew no sin, para que nosotros fuésemos hechos that we might be made the righteousness justicia de Dios en él. of God in him. So, la diferencia entre esta The escritura difference between this scripture y la exhortación a vivir en santidad and the exhortation to live in es de que en holiness cuanto a posición, is that when in position,
¿Me sigue, hermano? Do we follow? Nosotros, gloria a Dios, aleluya, We- somos justos We are just delante de in Dios, front of God, no por lo que nosotros not for hicimos what we do o por lo que nosotros vayamos a or hacer what bien. we are going to be doing that's Nosotros good. somos justos We delante are de Dios Just por lo in que front of Jesús God hizo. because of what Jesus did. Dice, el que no conoció pecado, He who knew no sin, por nosotros lo hizo pecado, that might hablando became de sin. Jesús, Talking about Jesus, para que nosotros fuésemos so that hechos. we might be made. No te fuimos hechos We were made la justicia the de Dios righteousness en Cristo Jesús. in God. Nosotros somos justos So we were made just, no por lo que nosotros not hacemos, because of what we do, sino por lo que Jesús but because of hizo. what Jesus did. Eso significa That means que por el sacrificio de that by the Jesús, sacrifice of Él nos dio Jesus, una posición He put delante us de in a Dios. position in So, front of cuando God. dice somos la justicia de So when it Dios, says we are the righteousness of God, significa, gloria a Dios, means aleluya, que podemos estar delante de that Dios we can be in front of God sin una without conciencia a conscience de of acusación o accusation condenación or o de condemnation inferioridad. or inferiority. Somos justos We are just por el sacrificio de Jesús. because of the sacrifice of Jesus. So, justicia So justice tiene que ver or righteousness has con to lo que do Jesús hizo. with what Jesus did. La justicia en nuestras vidas The righteousness in our tiene lives que ver has to do con lo que Jesús with hizo. what Jesus did. La santidad Holiness en nuestras in vidas our lives tiene que has ver to do con lo que nosotros with what hacemos. we do. ¿Se da cuenta? Do we notice here? Por eso, gloria a Dios, aleluya, vivimos una vida That's why we live a de life santidad, of holiness, no para ser justos, not to be just, porque ya somos justos. because we already are righteous. ¿Se da cuenta? Vivimos en santidad no para tratar We de live in alcanzar algo, holiness not to try and obtain something, sino vivimos en santidad porque but we hemos walk in alcanzado holiness algo. because we've reached Hemos alcanzado something. la We justicia de reached Dios the en Cristo righteousness of Jesús God in us por medio de la fe en Él. through the faith in Him. So, vivo en santidad, So gloria a I Dios, live in aleluya. holiness. Amén. Amen. Porque realmente santidad es apartarnos Because to live in holiness is consagrarnos to consecrate ourselves, separate para el ourselves Señor. Eso es for santidad, the eso Lord. es todo. That's what holiness is. Cuando te apartas When you y separate te yourself consagras para and you Dios, consecrate yourself eso to es vivir God, en santidad. that's holiness. Bueno, realmente eso te lleva a la santidad. That's what ¿Me what sigue, it hermano? leads to holiness. Entonces vamos a ver el aspecto, gloria a Dios, este aspecto de la So santidad we're going to see this aspect en Juan in John, capítulo 17, John 17, versículo 15. verse 15. Amén. ¿Por qué es importante vivir en Why santidad? is it important to live holy? Porque otras personas van a ser afectadas Because other people will be affected con nuestra forma de vivir. with our lifestyle. Cuando vivimos en When santidad, we live holy, santificamos no solamente nuestras vidas, we sanctify not only our sino también lives, nuestras relaciones, but also our relationships, nuestras relaciones matrimoniales, our marital relationships, nuestras relaciones our familiares, family relationships, nuestra casa. our house. ¿Qué significa What santificarlas? does it mean Apartarlas, to sanctify them? It means to separate them, separarlas to separate them para el servicio de for Dios. the service of the So, Lord. cuando decides vivir en So when santidad you o decide vives to en live in santidad, holiness or live otras, in holiness, muchas otras áreas de tu many vida son other areas afectadas of your life are affected, y son santificadas and they también. are also sanctified. Cuando no vivimos en When santidad, we don't live in holiness, nuestro matrimonio es afectado, matrimonies are affected, nuestra casa es the afectada, house is affected, muchas damos acceso we give access a muchas cosas to perversas perverse y things, malignas, bad, evil no things, solamente a nuestras not vidas, only into our lives, sino a la vida de but in the lives aquellos of those también que están who are cerca de also nosotros. close to us. Es importante, por It eso is es importante la important. That's santidad, why this porque la holiness vida de otras personas important, son because the lives afectadas. of other people are affected. Otras cosas en nuestra vida son Other afectadas. areas Si in cuando our usted lives are determina affected. vivir en If you santidad, determine to live in hay holiness, cosas que no se harán en su there are casa. things that won't happen in your house. Hay cosas que no se dirán en There su are things casa. that won't be said in your house. Hay cosas que no se verán There en are su things that casa. won't be seen in your house. Aleluya. Hallelujah. Sí, pero cuando es lo contrario, But on the entonces usted contrary, dará acceso a you su give casa, access to a things su vida, a su in your familia, life, in your family, cosas que no los van a ayudar. things that won't help you, Y eso, hermano, va a and afectar that will affect en la medida the measure
en que usted that you y su casa and your house y su familia and your family va a experimentar will experience la presencia de the Dios presence of God en in manifestación. manifestation. Sí, Dios vive God lives en cada uno in every one de los que han nacido de nuevo. of those who have been born again. Y en su naturaleza de Dios, And in his natural state, Él es gloria he omnipresente. is omnipresent. Él está en todo He is lugar, in all the places, pero Él no se manifiesta en todo but he lugar. doesn't manifest himself in every area. Se da cuenta en su naturaleza, In his natural en su grandeza, sense, in his en greatness, su magnificencia. in his magnificence, Él he está en todo lugar. is in Él every está ahorita place. aquí, He is here now, pero Él también está en la cantina de la ciudad. but he could also be in the En bar, el in the sentido city, in de the su sense naturaleza, Él that es that he is omnipresente. omnipresent. En ese sentido, su In that presencia está en sense, todo his lugar. presence is everywhere. ¿Me sigue? Do we follow? Pero Él no se But manifiesta. he doesn't manifest himself. Él no les hace saber a todas las personas He de su doesn't let presencia everyone know about his en presence todo lugar. in every ¿Por place. qué? Porque no en Why? todo lugar Because not in every place lo reverencian. will they reverence him. No en todo lugar crean una Not atmósfera every place will create an atmosphere para que se for him manifieste. to manifest. No se va a manifestar. He won't manifest. No experimentamos la presencia and de we Dios won't experience the presence of God cuando estamos discutiendo, when we're in cuando argument, estamos en contienda, when we're cuando contentious, estamos maldiciendo. when we're ¿Sabe qué cursing. experimentamos? You know what we experience? La presencia del We diablo, experience the presence of the devil, la presencia satánica. the satanic ¿Me presence. sigue? Do we follow? So, aquí vemos un poquito acerca de la So we santificación. See a bit Jesús here habló de ella, in amén, holiness. hermano, God que spoke about realmente it. tiene que ver, gloria a Dios, aleluya, santificarse simplemente significa lo mismo. It means to be Apartarse, holy, to separate, consagrarse, consecrate, gloria a Dios, aleluya, o vivir en santidad. or live in ¿Me holiness. sigue? Versículo 15 In de San John Juan 17, 17, 15. si lo tiene, me dice con un amén. If you have it, say amen. Aquí hablando Jesús, Jesus speaking here. el versículo 14 dice, Let's read yo in les he verse dado 14. tu palabra I have given them thy word. y el mundo los aborreció And the porque word- no son del mundo. The world hath hated them because they are not of the world, Tampoco yo soy del mundo. even as I am not of the world. Sí, no todos van a apreciar Not everyone will appreciate cuando usted se consagre para when you Dios. consecrate your life to God. No todos le van a Not aplaudir everybody's going to clap cuando usted when you determine determine vivir to live en santidad. in holiness. No todos van a estar de acuerdo con Not usted. everybody is going to agree with that. Y aquí Jesús nos habla de ello. And Jesus is speaking about it here. Sí, el mundo que hizo el mundo los que los aborreció. The world hated them. Si el mundo se levanta en contra de The esto, world rises up against this. ¿me sigue, hermano? Do we follow? Nosotros decimos no a la We fornicación. might say no to fornication. Decimos no al adulterio, decimos no no al to homosexualismo, decimos adulterism. no al We say lesbianismo, no to lesbianism. porque eso no es puro, Why? Because that's not pure. no es santo It's not holy delante de in Dios, front of God. pero para el mundo But for the world, es normal. it's normal. Entonces, en ese sentido, In that sense, no nos aplauden, they don't clap. no estén de acuerdo con They aren't nosotros. in agreement Vemos with en la us. palabra de Dios. We see in the Word of God. De hecho, si nos alcanza, vemos en Romanos capítulo 1, And in Romans 1, cómo dice que esas personas cambiaron la gloria it de says that those Dios. people changed the glory of God. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios What en is the glory of God? The manifestación. presence of God in manifestation. Cambiaron la gloria de They Dios. changed that. Si cambiaron la presencia They de traded Dios. the presence Dice, of y se God, envanecieron en sus razonamientos. and they got Y en into lugar their de own darle gloria a reasoning, and Dios, instead of decidieron glorifying God, they decided Ir y hacer y vivir como ellos to go querían. and live the way they wanted. Y profesando ser And sabios, say to se themselves hicieron that they were necios. wise when they were really being pero foolish. cambiaron algo. Usted But tiene they que changed cambiar algo. something. You need to change something. Si usted quiere vivir If con la you gloria want de to Dios live the glory of God en su vida, and see the glory of God en in your life, manifestación in en su vida, manifestation in your life, usted tiene que hacer un intercambio. you have to make a change. Cambiar Change las cosas the things que no agradan a that Dios, don't please God que lo ensucian. and dirty yourself Amén. Por la presencia de Dios. for the presence of God. O si escoge esas Or cosas if you choose those things que no agradan a that Dios don't please God y que son sucias and that are dirty, e inmorales, and immoral, entonces usted está cambiando then you're changing, la gloria, you're trading the la glory, presencia de the Dios presence of God, de manifestación en the su vida manifestation in por your esas life cosas. for those things. Amén. So,
Gloria a Dios, aleluya, es una decisión que tenemos que It's a tomar todos. decision we have to make, every single one of us. ¿Por will qué make. algunos caminan en una mayor gloria, podemos Why do decir, some walk in a de la major presencia de Dios en sense sus of vidas? glory in their lives, En un mayor alto grado de comunión in con a higher sense of Dios, communication with God, de revelación, de with iluminación de la revelation palabra, of the Word, porque se han inclinado hacia un because lado. they've inclined to a side. ¿Me sigue, hermano? Amen. Do we So, follow? vemos aquí, gloria a So we Dios, see aleluya, here- todavía no puedo entrar aquí. I can't even get to the main point So, yet. versículo 15 dice, no verse ruego por 15. los que están en el mundo, I pray not that thou shalt take them out of the world, no ruego que los quites del mundo, that you take them out of the world, sino que los guardes but del that mal. thou shalt keep from the evil. No son del mundo, They are not of the world, como tampoco yo soy del mundo. even as I am not of the world. See, you not belong to the Tú world. no perteneces al mundo. We not belong, no pertenecemos We al don't mundo. belong to the world. Estamos en el mundo, We are in the world, pero no somos del but we mundo. aren't of the world. Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, Jesus says, I don't ask for you to take them out of the world. te pido que los guardes I ask that you del take mal. care of them. Es lo keep mismo them que from el the Señor nos evil. dice a nosotros hoy. That's what the Lord says to us Si today. vivir en santidad If living in no holiness significa doesn't mean segregarnos, segregating us, apartarnos del mundo. to separate us from the world. No significa vivir en santidad, no significa Living in holiness doesn't mean ir y meternos a una cueva. go into a cave Ya no hablarle And a don't nadie speak más que to no sea anyone cristiano, no quiero nada and contigo. not speak to No, eso anyone no who's not significa. Christian. Si vemos That's aquí not what it's Jesús está saying. diciendo eso. What Jesus is saying No te pido here que los quites del mundo, is, I'm not asking you to take them out of the sino world, guárdalos del mundo. but that you shall keep them from the Ellos evil. están en el mundo, They're in the world, pero no but pertenecen they al don't mundo. belong there. Si nosotros estamos aquí en el mundo, We're here in the pero no world, but we pertenecemos don't belong al fluir to the del mundo. flow of the world. No pertenecemos a la We corriente don't del belong to mundo. the current of No the world. pertenecemos a la moral del We don't mundo. follow the morals No of the world. pertenecemos a la mente del We mundo. don't go with the mind of Nosotros the world. vivimos en un reino completamente We are from a diferente, kingdom entirely en un different, ámbito diferente, in a very hermanos. different environment. So, aquí Jesús en el versículo 17, note lo que dice, In the verse here, santifícalos 17, sanctify them en tu palabra. through thy truth. ¿Me sigue? ¿Me You sigue? follow. Perdón, dice, santifícalos en tu verdad. Sanctify them through thy Tu word. palabra es la Thy verdad. word is truth. So, note, hace años Years ago, escuché a mi padre I decir, heard my father mi say, padre my espiritual, spiritual father, dijo, si hemos de vivir if we are to live vidas limpias, clean lives, tenemos que aprender a vivir we have to learn how to live apegados a su palabra. close to his word. Allí, hermano, está, gloria a Dios, aleluya, una respuesta poderosa. And here is a Si powerful usted quiere vivir en response santidad, if you want to live in holiness. si usted quiere vivir en If you want santidad, to live in o si live in habremos de holiness vivir en santidad, or want to live in tenemos que holiness, vivir una we vida have to live a life apegados that is close a la palabra de to the word of Dios. God. Esto significa que la palabra de Dios This means that the word of God no puede ser algo solamente ocasional can't en be nuestras something vidas. occasional in our lives. Debemos de vivir apegados a la We palabra de must live Dios close to the todos word of los God días. every single day. Sí, por eso, en un sentido, That's aunque why, ya in a ve que no sense, me gusta usar la palabra See, religioso, this is why I don't like to use the term porque religion, solamente le han dado el lado negativo. because we've only seen it in the negative Y es sense. la única imagen que tenemos And de the ella, pero lo only vamos a image we cambiar en have el of nombre it de sometimes. Jesús. Sí, por eso en un sentido, hermano, a no sense. solamente es algo de, es que es It's not importante. just, Es importante que leas la Biblia todos los it's important días. to read the Bible every day. No solamente es porque necesitas It's leer la not Biblia just todos because los you need to días. read it every single day. Es porque si no It's vives because if you don't live apegado a esa close to palabra, that word, o si esa palabra se or if that mantiene, word gloria a Dios, aleluya, constante en tu vida isn't maintained y constant in your y tu life, atención se mantiene your constantemente en ella, isn't no vas a in poder that, vivir una vida en you're santidad. not going to be able to live a holy life. Cualquiera de nosotros sabe muy bien esto. Any of us know this, Dejemos de congregarnos that if we stop congregating por algunas 2 for semanas, 2 weeks, por un mes, for a month, y cuando menos nos demos and cuenta, then we vamos a least andar expect más it, we know that con we're las cosas del walking mundo more in the things of que the con las world cosas de Dios. than in the things of God. Si se da cuenta, si vamos a vivir You una notice, vida en if we're going to santidad, live a holy life, tenemos que vivir una we need vida to live a life apegados that is close. a la palabra to de the word Dios. of La God. palabra de Dios tiene que venir a ser parte. The word of God needs to de tu become diario a part vivir. of our daily Tienes lives. que aprender a tener comunión con ella Have communication with en it, bases del communion diario with it vivir. in a daily basis. Déjeme digo nada más en bases del diario On a vivir. daily basis.
tú tienes contacto con you ella have contact with it, y entonces ella and te then it afecta tu vida para affects atrás. your life as well. ¿Me sigue? Pero si la palabra de Dios la visitamos solamente los But if we only domingos visit the Word of God on en Sundays la iglesia, in church, que tu pastor dice abra la when your Biblia pastor says to y es open el your único Bible, día that's que the la only abres, day that you open it, no vas a vivir una vida muy you're limpia. not going to live a very clean life. Te lo garantizo. I guarantee it. Se lo digo con todo mi I say it corazón. with all my heart. Note lo que dijo Jesús aquí. Know what Jesus says here. Santifícalos en tu verdad. Sanctify them through thy word. So podemos ponerlo de esta We forma. can put it this way. No hay There is santificación no sanctifying sin su verdad without his word, o sin su palabra without his word or en truth nuestras vidas. in our lives. No hay santificación. There's no sanctifying. So, si vamos a vivir una vida So if we're going to live a life en santidad in holiness o limpia, or clean, tenemos que vivir we have to live apegados close a la palabra to the de word of Dios. God. En el principio era el verbo, And the first was the word, el verbo era con and Dios, the word was God, el verbo era Dios. and the word was God. En él estaba la vida In him was life, y la vida and life era la luz. was the light. Note la luz, The light, la luz. the light ¿De qué, hermano? of what? De los hombres. Of the men. Así que es el verbo, la palabra. What is the word, the truth? ¿Qué hay was en the el word. verbo? La vida. The word was ¿Qué hay en el life. verbo? La luz. What was in that Y si word? nosotros Light. ignoramos And if we ignore, el verbo, the la word, palabra, no vamos a poder vivir en we esa won't be luz. able No va a to haber live esa in luz that en nuestras light. vidas. There won't be that light in our ¿Me lives. sigue? We So, follow. en el siguiente versículo So dice, in the next verse, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. as thou hast sent me into the world, even so I have also sent them into the world. Note estas palabras de Jesús. Estas these palabras words of Jesus. impactaron mi vida, These hermano. words impacted my life. Dice, y por ellos yo me And santifico a for mí their sakes, mismo. I sanctify myself. ¿Por quién? For who? Por ellos. For their sake. Otra traducción dice, y por ellos Another yo me he translation says, consagrado a For ti, them I have Padre. consecrated myself to you, Father. Yo me he separado I para have ti, separated myself para for vivir you en to santidad. live ¿Por quién? in Por holiness. ellos. For who? Si For la them. palabra no podría limpiarnos si no fuera The pura. word wouldn't be able to cleanse us if it wasn't for him. Algunas personas dicen, Some people say, algunos padres o some madres, parents say, dicen, yo doy mi vida I'll por give mis my life hijos. for my children. No necesita que ser tan drástico. You don't need to be so drastic. Le voy a hacer una pregunta. Let me ask you a question. Le voy a decir esto. Usted no necesita que dar su vida por sus You hijos. don't need to give your life for your children. Jesús ya la dio. Jesus already gave it. Pero sí le voy a hacer esta But pregunta. I will ask you this. ¿Puedes vivir para Dios por tus hijos? Can you live for God for your children? Piense en esto. Think about this. Lo que usted da acceso a su vida What you give access to in your life es lo que usted va a impartir en sus is hijos. what you will impart in your children. Lo que usted da acceso en What you su give vida access in your life es lo que usted va a impartir en is what sus you will hijos. impart in your children. Hay una ley There is a llamada la law. ley de la It's called asociación. law of association. Se llama el que anda con sabios, Those who are with wise sabio será. will be wise. El que se junta con Those necios who are around termina en la the ruina. foolish will end in ruin. Las personas que People están Who are más cerca de nosotros, closer with us primordialmente, primarily todo el tiempo, all the time. es nuestra familia. That's our family. Y siempre les estamos And we're impartiendo always algo. imparting something to them. Siempre les estamos We're impartiendo always imparting algo. something into them. ¿Qué es lo que les impartimos? Lo que What hay do en we nosotros. impart? What's in us? Lo que estamos depositando en What we're nosotros. depositing in ourselves. So, aquí dice, Jesús está diciendo So que Jesus is Él saying se here santificaba. That he would sanctify himself. ¿Me sigue? Él se santificaba a sanctify sí himself. mismo. Él se apartaba. He would separate himself. Él, gloria a Dios, aleluya, había terminado de vivir una vida And apartada, determined to live consagrada y separada a para life that was Dios, separate and dedicated para to el God, bienestar for the well-being de alguien of más. someone else. Si cuando usted decide When vivir you una vida decide consagrada To para live a Dios, consecrated life for God, va a afectar su will relación affect familiar. your family relationship. No va a traer prácticas cochinas. You won't bring No va a bad traer practices. prácticas You inmorales. won't bring immoral No va a traer practices in ese your home. espíritu, You won't hermano, bring those spirits, sucio. those dirty spirits. Amen. Amen. Discúlpeme que lo diga así, I'm pero así sorry that I say es. it this way, but it's the truth. Así es. It's the way it is. Note lo que está diciendo Know what Jesús. it Dice, says Jesus here. y por ellos yo me santifico. Jesús. Y This is por why ellos, Jesus would sanctify himself for them. por ellos, For them, yo me santifico. I sanctify myself. Si no necesita que ser tan drástico y decir, You don't have to yo be so doy mi drastic vida and por say, I mis give my hijos. life for my children. Puede usted
vivir para Dios You por can sus live hijos. for God, for Um, your children. Sí, ya ven, no puede dar su vida por los See, hijos. then you wouldn't be able to give your life for your children Porque usted está poniendo su vida. because you're putting your life. Hay muchas cosas que mi carne quiere hacer. There are many things that my flesh wants to do, Placeres, pleasures, direcciones que quiere ir. directions that it wants to take. Pero no puedo darles ejemplo a mis But I can't hijos. give that example to my children. No puedo dejar esa I herencia can't leave that a mi inheritance familia. to my family. Amén. Amen. Entonces no lo hago tanto por mí, So I don't do it so much for me, sino por amor a but ellos. for love for them. Eso es poner tu vida. But that's to put your life. Eso es poner tu vida. That's to put your life Amén. for them. Amen. Si vamos en nuestros propios placeres, ¿sí? If Ya we ve. go according to our Vamos own buscando pleasures, nuestros propios placeres. we're going to seek our own Estamos haciendo pleasure, lo que then lo que we're nosotros nos doing place, what pleases us. aunque dañe a Even nuestra if it familia, hurts our families, aunque dañe a if nuestros it hurts hijos, our children, y luego levantamos el and then pecho we say, y decimos, yo rise our pongo mi chest up vida and por say, mis hijos. I would That's give my not life for my true. children. Eso no es You're not cierto. putting your life Eso no es poner tu vida por tus that's a hijos. lie. Es ¿Se una da mentira. cuenta? Do we notice it? Esas son formas, son ideas They're solamente locas, ideas that are hermano. very crazy. Son ideas que no tienen fundamento. They don't have a solid foundation. Esta semana, si la gente afuera People on the outside, tiene ideas y they have conceptos ideas and concepts lejos de that la are verdad, far from the hermanos. truth. Y déjenme le digo una cosa, aún And I'll tell you personas something, even people que claman who decir claim to say que conocen a Dios. that they know God. Esta semana platicaba específicamente con una persona This morning I spoke with y somebody, decía, no, pastor. and they said, no, Pastor, Dice, yo leo la Biblia. I read the Bible, Dice, pero como usted sabe, but you know, cada uno la entiende everyone understands como él puede, como it él the way that they quiere. can or the way that ¿No they es want. cierto? And that's not true. ¿No es cierto? That's not true. Cada uno no la entiende como él quiere. And not everybody just understands it in whatever No, way dijo they estas want. palabras exactamente, cada uno la entiende diferente. He said everybody understands it ¿No es differently. cierto? That's not true. Usted la entiende diferente cuando understand dice, it differently la when it palabra says de Dios dice, in la the palabra word dice que el que fornica that contra su they who propio cuerpo fornicate, peca. hurt their own bodies. Dice, el que fornica contra su propio Those cuerpo who peca. fornicate ¿Cómo lo sin entiende against usted, their own hermano? bodies. How do you interpret that? ¿Cómo lo entiende? How do we understand that? Como lo que está diciendo. It's exactly what it's saying. La cosa es que cada quien le damos The nuestra thing is, some people give their interpretación own interpretation que nosotros queremos. that we want. Y And regularmente regularly, nuestra tendencia our está tendencies a lo que nos conviene. will be in what is more convenient So, for note us. lo que dijo Jesús, yo So me note what Jesus said, santifico. I sanctify myself. Yo determino I o he determinado determine, or I have apartar determined to separate mi vida, my life, separar mi vida, consagrar separate my mi life, vida consecrate my life para el for the beneficio benefit de ellos. for their benefit. Sí, hermano, si usted If you quiere ser una bendición want para to be a su, blessing comenzando por su vida, for your life, por su and familia, then for your por family's su life, your matrimonio, matrimony, por sus your hijos. children, Si usted quiere ser una if you bendición want to a be a ellos, blessing to va a them, tener que vivir una vida you're apartada going to para have to Dios. live a separated life for God. Amén. Amen. Si usted quiere, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir con una bendición, What pastor? does it mean to say A mí with a es bien blessing? simple, hermano, It's very simple, pero es bien precioso. but it's also very precious. A mí cuando, aún mis nietos, Even my grandkids, si experimentan en su cuerpo if físico they experiment in their dolor bodies, experience pain o plagas, or plague, my God, hermano, vengo, gloria a Dios, go aleluya, con la presencia de Dios with en the mi vida. presence of God in my life. Amén. Amen. Déjeme le digo nada más, Let me tell you vengo one more time, I go con la presencia de with the Dios en mi presence of vida, God in my life, en in manifestación, manifestation, con la unción, with the anointing. pongo mis manos I sobre lay my ellos, hands on them, le digo, no, and I say, no aquí, diablo, not here, devil, en el nombre in de the name of Jesús. Jesus. Pain, you live. Enfermedad, you live. Enfermedad te Sí, vas. en el nombre de Jesús. In the name of Y al Jesus. ratito, hermano, And later, ellos se me acercan y me dicen, they me dicen, come Grandpa, and they say, abuelo, I'm good now. ya estoy bien, I'm okay now. ya estoy bien, I feel better. ya me siento mejor. It's not that good, hermano. ¿No es bueno eso? Sí, pero cuando no vivimos una vida But when we consagrada, don't live a consecrated we life, cannot pray like that. no podemos orar así. Bueno, mijo, Well, venga, mijo. Vamos a llevarlo con, come here, we're going to take you. vamos a llevarlo con la hermana que Dios We're usa going to más. take you with the sister that the Lord uses the most.
Vamos a llevarlo con el We're pastor. going to take him with the pastor. Pastor, can Pastor, you pray for my ¿puedes son? orar por mi hijo? Why can't you why you not pray? ¿Por qué tú no puedes orar por él? Why you not praying? ¿Por qué tú no oras? Either you don't know how to pray, ¿Que no sabes cómo orar? or you don't know your rights, ¿O no sabes tus derechos? or you're not living right. ¿O no estás viviendo bien? Because you're not living right, this is not going to work for Porque si you. tú no estás viviendo bien, eso no va a No, funcionar. there's no presence No hay of God and presencia de manifestation Dios on your life. En tu vida. There's no anointing, there's No hay no power unción, no hay on your poder life. en tu vida. You cannot help Y no anybody, puedes ayudar a nadie más, even yourselves, ni aún a ti mismo, even your kids. ni a tus hijos. Do you ever stop thinking about it? How miserable pensado is if cómo that you miserable cannot help your kids? Es que ni siquiera puedes ayudar a tus hijos. Nunca se ha detenido a Have you pensar. ever stopped to think about it? Yo no puedo digerir I eso. can't digest that. Yo no puedo digerir que I can't sabiendo digest that knowing que puedo that I ayudarlos, could help them. no los estoy I'm not ayudando helping them. solamente porque Only yo he because I decidido have decided cambiar la presencia de to Dios change en mi the presence vida of God por algún and trade placer. it for another pleasure. No puedo digerir I eso. can't digest that. ¿Sabe cómo me siento? Me siento en deuda. Do you know how it makes me feel in debt? Me siento en deuda It makes con me mi feel familia, indebted with my con mis family, hijos, with my con mis children, nietos, with my con mi grandkids, generación, with my generation, con la with the iglesia. church. Me siento en I feel deuda. in debt. I gotta be in a good spiritual Tengo que estar shape. en un lugar to bueno help espiritual para Thank ayudarte. you. I cannot help Yo you. no te puedo ayudar. I cannot Yo help no te you. puedo ayudar. No puedo I can't ayudarte help you. si no vivo bien. If I don't No live puedo right, I ayudarte si can't no me help you. consagro para If I Dios. don't No puedo consecrate my life to God, ayudarte. I can't There's help not you. anointing on my No va a life. haber unción en mi vida. ¿Recuerda la vida del sacerdote Elí? Remember with the high priest Eli Dice que en los días in the days del sacerdote Elí, of his la palabra escaseaba. his priesthood, the word was rare. La palabra escaseaba. The word was spread. No había There was no revelación. revelation. Why? ¿Por qué? Because there's no honor. Porque no había honor. No había honor. There wasn't honor. There's no honor. No había honor. No hay revelación. No hay honor. There's no I mean, we can revelation. read the Bible, Si puedes leer but una it's not Biblia, real for pero us. no es real para nosotros. That's why, es por eso That's why que la Biblia that the Bible deja de ser real stops being real para ti for you, o deja de tener or sentido stops to have para a sense ti. for you, Esa es la razón, and that's the reason why porque te has negado a Because obedecerla you've stopped obeying y hacer it algo más and to do something o else, hacer lo contrario que or dice to aquí. do something in contrary Note to cómo what the word afecta says. nuestras vidas. See how it affects our lives. Sí, por eso Jesús dice, yo me That's why santifico, Jesus says, I sanctify yo me myself. consagro I consecrate myself para el favor, para el beneficio de for your ellos. benefit, for ¿Se their da cuenta? benefit. Cuando determinamos vivir en santidad, la vida de otras van a ser afectadas. When we sanctify ourselves, the lives of others are affected. Van a ser afectadas. They're affected. Van a ser It afectadas. affects others. Amen. Amen. So dice, y por ellos yo me santifico a mí And mismo, for their sake, I sanctify myself, para que también ellos sean, ¿qué? that Santificados they en might qué? also be sanctified through the word, Note. through the truth. Santificados. Be sanctified. ¿En qué, hermano? In what? Purificados. Purified, Limpiados. cleansed. ¿En qué? En la In verdad. what? In the truth. Para gloria a Dios, aleluya, vivir en santidad tenemos que vivir apegados a In la order to verdad. live a holy life, we have to live close to the word. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3. We're going to go to 2 Corinthians 3. Y esta es una de las razones que más me emociona And this is one of the reasons that excites me the del most por qué vivir en santidad, of hermanos. why we should live in holiness. I'm excited. Yo me emociono. I'm excited Yo me emociono con este tema, hermanos. with this topic. 2 de Corintios capítulo 2 3. Corinthians 3. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, aleluya, We will read in verse 17 y 18. 17 and 18. Gloria sea a Dios. Glory to God. Gloria sea a Dios. Glory to God. Gloria sea a Dios. Glory to God. Si realizáramos cuánto
cuánto la palabra, If we realize how much gloria a the Dios, word aleluya, pone freno en nuestras vidas, puts a break in our lives, en el buen in sentido. the good sense, Pero póngase a pensar, es por but eso think que no about it. vivimos vidas desenfrenadas. We sometimes live lives without breaks. Déjenme una vez más, es por eso que no vivimos vidas That's alocadas, we don't live desenfrenadas. crazy lives Porque la because of the palabra ha word. puesto freno en nuestra. Because the word A puts mí en lo breaks natural y en lo carnal, hermano, in the a mí natural sense, for example. pudiéramos andar haciendo diferentes If cosas we y en could be doing diferentes so many different lugares. things in different Pero la places, palabra pone el but the freno word puts that break en nuestras in our vidas lives y nos ayuda a vivir, and helps us live, nos ayuda a que no vivamos vidas desenfrenadas, helps us live lives that vivas aren't alocadas, hermano. reckless. Amen. Amen. So, en el versículo 17 In dice, verse 17 it porque says, el Señor es el Espíritu, now the Lord is that Spirit, y donde está el Espíritu del Señor, and where the Spirit of the Lord is, allí hay there libertad. is liberty. Cuando no caminamos en santidad, When we don't walk in holiness, no hay libertad, hermano. there's no liberty. It's so sad. Es triste It's sad. It's cuando tasty. un hijo de Dios When a child of God no tiene la libertad doesn't have the liberty de decir gloria a to say glory Dios. to God. Aleluya. ¿Sabe que muchos no pueden decir eso? No, many people can't say ¿Sabe que that. muchos hijos no pueden decir How many libremente children of God can't gloria a freely say glory to Dios? God? Aleluya. ¿Se da cuenta cuánto afecta su vida de Do no we vivir en notice how santidad? much that affects their lives? You have no freedom. No tener You libertad. didn't enjoy freedom. No pueden disfrutar libertad. Tapa su boca. They shut their mouths. Apaga su alabanza. They shut off their worship. You just, solamente está así. They just stay like this. De aquí a su lado está otro hijo de Dios. ¡Gloria a And then somebody else Dios! is saying, glory to God. Apaga It shuts off, apaga it nuestra turns alabanza. off our worship. That's true. I don't know if you want to be honest, but that's true. No sé si quieres ser honesto, pero eso es verdad. Es verdad, hermano. It's the truth. Es verdad. It's the That's truth. why vivir en santidad es lo mejor. That's why living in holiness is the best. So, donde está el Espíritu, ahí hay que, hermano, Because that's where the libertad. Spirit is. That's where Pastor, there's pero liberty. si el Espíritu está en mí, The Spirit is in you. why is not freedom on me? ¿Por qué no hay libertad en él? If the Spirit is in me, why Si el is Espíritu not está en mí, freedom? ¿por qué no hay libertad? Huh? ¿Por qué? The same reason. Por la misma Si razón. Dios está en todo hijo de Dios, pero no todo hijo de Dios está experimentando la But presencia de not every Dios. child of God is experiencing En the presence of manifestación. God in manifestation. Tal vez está experimentando el They might be silencio de Dios. experiencing the silence of God. Cuando le damos el silencio a nuestros When we hijos, give the que le silence, decimos, when we you're not silence doing children, right. we say, no están haciendo algo bien. So, the presence of God La presencia de Dios in manifestation en manifestación no depende de Él, is not dependent of Him. depende It de depends ti. on you. Entre más The more usted you se consagra consecrate para Él, yourself for you Him, will vas a usted experimentará you will experience más su presencia more of His presence en in manifestación. manifestation. Amen. Amen. He experimentado I've experienced la presencia the de Dios presence of God en in manifestación, manifestation, aun cuando no ha estado bien, even when I haven't been right, pero no para aprobarme, but not to approve it. sino muchas veces eso le llamo yo un toque de amor. That's what I call a touch of love. Pero esto que estamos hablando aquí es algo But que this is tú, what we're talking about es here. algo que tú, gloria a Dios, Is aleluya, what you creas en tu vida. Have to create in your life Una atmósfera an atmosphere that you create in your que life, creas en tu vida, in your daily life. en tu día a diario. The presence of God in manifestation. La presencia de Dios en manifestación. Amen. Amen. So, el versículo siguiente es The next y aquí me voy a estar deteniendo, hermano. And I'll be stopping here. Es donde quiero que veamos. So, It's where we wanna Jesucristo see. dijo que la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es qué? Is that the word?
si vamos a vivir vidas that we live lives santificadas that are holy, o en santidad, or in tenemos que holiness, vivir vidas and apegadas for this we a la have to live palabra de lives Dios. that are close to ¿Me what sigue? the Word of God says. Note en contexto con eso, In veamos este context siguiente with that, versículo. we read the Dice, next verse. porque dice, versículo 18, por In verse tanto, 18, nosotros todos, diga conmigo, incluyendo yo. including me, but we all, Sí, por tanto, nosotros todos, we all, mirando with open face, a cara descubierta, beholding, como en un espejo, as in a glass, la gloria del the Señor. glory of the Lord. Dice, somos que, hermano, It says what? Are transformados changed de into the gloria, same image from si glory. nosotros, See us, usted y yo, you and me, somos transformados. we are Si aquí no transformed. está hablando del nuevo It's not nacimiento, talking here about the new, we are already about born salvation. again. Somos nuevas criaturas. We were already born again. Ya nacimos de We've nuevo. already been born again. Si aquí está hablando de This una is talking transformación, about a dice, somos change or transformados. Somos transformados ¿a qué? A su imagen. Transformation in His image. ¿Se da cuenta? Entre más nosotros mantenemos nuestra The more we atención maintain our attention en on Jesús, Jesus, en su in palabra, His Word, en su in His gloria, glory, gloria a Dios, aleluya, nuestra vida va siendo the more our transformada life is transformed. y las And personas people cada vez every day ven más a see Jesús more of Jesus en nosotros. Cuando nosotros no determinamos vivir en when santidad, we don't determine to live entonces in las holiness, personas then people cada vez will every single day ven más see more en nosotros of us, a nosotros. see more of us in us. Ven todo nuestro aspecto They carnal. see all our carnal aspects. ¿Cierto o no, hermano? Is it true or is it not? Es obvio, It's obvious. es evidente. It's evident. Sí, pero esto no es para acusar a But nadie. it's not to accuse anyone. There's help, Hay ayuda. hay ayuda. There's help. Vale la pena And it consagrarse is para worth Dios. Vale la living a pena. consecrated life for Gloria a God. Dios, aleluya, vivir en santidad. Vale la pena. It's worth it. Si póngase a pensar, gloria a Think Dios, about it. aleluya, cómo nuestras vidas personales How our van a personal ser lives afectadas would be o affected están siendo or afectadas are affected. y cómo la congregación, la And how the iglesia congregation or the church sería afectada. would be affected. Amén. Amen. Son nosotros mirando como a So- cara que descubierta That we can see el rostro del Señor, la the gloria same del image Señor. God. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. What is he talking about here? It's ¿De talking quién about está Jesus, hablando? De la palabra. the Word. Por eso, si vamos a vivir vidas consagradas para Dios, tenemos que vivir vidas apegadas a la palabra de If we're going to live Dios. consecrated lives, we have to live a life close to the Y Word of God. entonces dice que vamos de qué, hermano, de And then we gloria, go from glory. de un nivel, de un grado So from one de level, gloria. one Sí, grade of hay glory, a veces estamos acostumbrados a experimentar sometimes we're so used to experiencing la presencia the de Dios en presence of God in manifestación manifestation de cuando en cuando. from every now and then, Aquí, here allá, and there, en el mes de la Pascua, in the month of Easter, en Christmas Day, in the día de porque Navidad, todo está bonito. because everything is pretty. Sí, hermano, pero nosotros podemos experimentar la But we presencia de can Dios every experience the day. presence of God todos los días, Every day. todos los días. ¿No se ha puesto a pensar eso? Haven't you Just thought think about about it. this? Piensa en esto. Just think about it. Piensa en esto. Piensa en eso. Think about Puedo it. experimentar la I can presencia de experience the Dios presence of God todos los días. every day. Is that real, Father? ¿Es verdad, Padre? Yo pensé que nomás los domingos, I thought only Sundays, en la alabanza, during the worship time, en la during predicación. the preaching. Puedo experimentar la presencia de But I Dios can cada día, experience cada it every día. day, every ¿Sabe? single Hay day. veces, no le ha tocado, hermano, que a veces que está la alabanza en todo. Sometimes the word, Y a veces como que worship comenzamos a comes on, meternos ahí and we barely start to y get into that comenzamos a presence. experimentar su We start to presencia experience that presence, y luego se acaba and then it ends. y decimos, pero ¿por qué And you parados si say, apenas estaba why did they experimentando? stop? It barely Ey, started. la culpa no es de los No, que están it's cantando, not their fault. la culpa es suya. It's your fault. Sí, la manifestación de la presencia de The Dios manifestation of the presence en of God nuestras vidas in our lives no está limitada isn't limited al domingo, to al Sundays, viernes, to al Fridays, tiempo de la alabanza, to al the tiempo de la worship, the praise, oración.
time. Usted puede experimentar You can la experience presencia the de Dios presence of God en in manifestación. manifestation Every day. todos los días. Every Todos los day. días. Sí, vamos de qué? De gloria. We go from glory, Sí, de un nivel. from one level, De un nivel. of one level. Si usted yo recuerdo, yo no sé si usted recuerda, hermano, I remember. I pero don't yo know if you recuerdo remember, estos tiempos tan precisamente, but I remember these times tan exactamente como recuerdo cuál es mi nombre. exactly the way I remember my name. Recuerdo momentos, I remember moments. tiempos, Times. cuando iba y me postraba en oración, I específicamente would go había in momentos que en un tiempo de mi vida tomé que después de que salía del trabajo, llegando a la casa, There lo were primero specific que hacía moments era when the first thing meterme I would do a when I mi would get out of recámara work was to go y into my orar. room and pray. Y recuerdo And I esos tiempos remember específicamente que specific comencé a times That experimentar I began to algo experience diferente. something different. Cuando me When arrodillaba I y would kneel comenzaba a down orar, and percibía I que would algo worship, venía I sobre would mí. feel something that would come Era, over ¿cómo me. lo puedo describir? How do I Algo dulce, describe it? It hermano. was like something sweet, Es como si está comiendo azúcar, as if you hermano. I were don't know drinking cómo sugar. ponérselo, I don't hermano. know how to describe it, But it's so sweet, pero hermano. algo bien dulce. Y experimentaba eso, pero And I would eso era experience para that. mi vida, But that was for my life. eso era nuevo para That was mí. something new. Yo no experimentaba eso. I hadn't experienced Antes that no había before. experimentado eso, no sabía que eso I didn't know estaba that that allí. was there. Déjenme decirle una cosa. Let me tell you Hay something. una presencia de Dios There en is a presence of manifestación God que está manifestation allí that is y there. es para And it usted. is for you. Pero hay cosas que usted tiene que And hacer. it's there Tiene for que you to work. consagrarse para You have to Él. consecrate Tiene que yourself to Him. apartarse para Separate Él. yourself Y for tiene que Him. aprender a adorarlo And como learn lo how que to estamos worship haciendo Him, what we ahorita. were doing here. No le va a ser difícil It hacerlo. won't be difficult to do. Y luego va a ir de gloria, note, And then este es you'll el go punto from de glory. gloria, From glory, o sea, de un nivel de from one level manifestación of manifestation a otro nivel de to another level manifestación. of manifestation. Y luego a otro nivel de And then to another manifestación. level. De tal manera que usted, In such a hermano, way that está you caminando, va con el carrito en el will Walmart start walking in y the luego Walmart. usted experimenta la presencia y usted dice, thank you, You'll Jesus. experience the presence and say, wow, Aleluya. gracias Señor. Glory be Gracias to Señor. God. Gloria sea Dios. Masaya. praying in Aleluya. Sí, allí, There. allí la presencia, usted la puede There sentir. you will feel the presence. Amen. That's how it is. Así es como es. This is real. Es real. But you have to do something. Pero tienes que hacer algo. Don't think that you're going to No experience piensa que that nada más lo van a if you go through con el experimentar. carrito y Si nada más va con el carro chiflando. no. No. Si usted va con el carrito y If you're going with the cart, no, taking no, something, you're not going no. to experience the presence. no vas a It's experimentar not esa going to presencia. work like that. No va a funcionar así. There's no presence No there. hay presencia ahí. Actually, usted va a sentir algo aquí dentro de usted que le Bueno, va a va a decir, sentir algo que dentro le de va a usted, decir, inside of you that no. says- You'll feel something inside that says no. Eso se llama la voz de su And espíritu, that's the voice of your spirit, que es su your conciencia. conscience. Y usted dice, ay, Padre, ay, no. Sí, en lugar de sentir la presencia de Instead of Dios, feeling the presence of que God, lo sensing the bendice, presence of God that va a blesses them, sentir they sense la convicción de la conviction reprobación. of We don't have to reproach. y no tenemos, y ciertamente que todos lo hemos experimentado, And surely we've all experienced pero no it. tenemos que vivir But we don't ahí. need to live there and stay There's there. another life. It's otra vida. Aleluya. Ahí nos detenemos, hermano. We'll stop there. Praise Gloria a God. Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, déjenles digo una cosa a Let me estos tell you jóvenes. something to the Pongan youth. atención los jóvenes. Pay attention. Si quieren vivir una vida limpia, If you want to live a clean life, no pueden tener su Biblia guardada por el resto de la semana. you can't have your Bible put Y away for the venir a whole week abrirla el domingo. and come and open it Cuando on su pastor Sunday va a predicar, and your pastor's going to you preach. guys not going to live a clean life. You're not Forget going to live a about it. clean life. No vas a vivir una vida limpia. Amen. Olvídate de eso. Church is not a game. La iglesia no es un It's a juego, real life. es vida real. Aleluya.